Bueno, hoy vamos a revisar uno de los directores o cineastas más significativos de los últimos años. Me refiero a Alfonso Cuarón. Vamos a recordar que nuestra relación con el cine tiene mucho que ver con la forma en que analizamos, no solo en la forma en la que disfrutamos una película, que está bien disfrutar una película, y es fundamental, porque acuérdense que disfrutar el cine es, principio, una fuga, te distiendes, te entregas a pues una mente genial que sabe componer, que sabe usar argumento, que sabe usar la trama, que hace uso de la fotografía, que se enreda con la música y genera obras de arte verdaderamente monumentales. Pero como parte de una sociedad de conflicto como la nuestra, quizá nuestra función o nuestra labor no sea nada más el disfrute, que les repito, está muy bien el disfrute, perfecto, pero podemos ir más allá. Podemos hacer un esfuerzo intelectual por conectarnos con contenidos. Y esto me parece tremendo, tremendo, tener esa habilidad, esa capacidad de penetrar en la imagen. Y es aquí donde me gustaría que nos centráramos en nuestro análisis, ¿no? Entonces yo les voy a presentar una panorámica sobre lo que yo creo que hace a Alfonso Cuarón con su cine. Es un cine que tiene mucho que ver con la tradición artística mexicana, a pesar de que él haga cine en otras partes del mundo, y bueno, ha hecho Roma en México también, y es un director que juega con diferentes tradiciones, pero vamos a centrarnos en un par para que ustedes tengan una forma de entender de qué se trata el cine de Cuarón desde mi punto de vista, y esta es una de las funciones de la mirada del espectador, ¿no? Hacerse amigo de los contenidos, cuestionar, horadar en la trama, hacerse una relación y un puente de comunicación entre la imagen y la mirada. Cuarón tiene algunas películas significativas, pero vamos a hablar solamente de dos, ¿ok? A estas dos cintas que obviamente para mí son las que mejor contiene el objetivo estético de Cuarón. Pero en estas dos encontramos una reflexión muy profunda sobre la cultura, sobre este desfondamiento de la cultura de la que hablaron los grandes pensadores, de cómo la cultura se abrió, se hizo un sitio muy inseguro. Entonces vamos a hablar de los hijos de los hombres, vamos a hablar de Roma, vamos a ver de dónde viene la filmografía, de dónde vienen las intenciones de este director, y creo que nos van a quedar sensaciones muy buenas y muy interesantes. Cuarón tiene un eje temático, ¿no? Parece que está rastreando la aparición de la resistencia, y esta es la primera palabra que tendríamos que subrayar si queremos hablar de la idea de Cuarón al momento de hacer cine, ¿no? Tiene una fijación con aquel que resiste en un mundo en problemas, en un mundo crítico. Claro que esto lo han hecho otros directores, pero vamos a ver cómo se resiste a la manera de Cuarón. Cuarón tiene dos grandes ramas que yo detecto y que lo conectan con la historia de las artes. Como buen director mexicano, desciende de aquellos que se preguntan por las clases menos privilegiadas, ¿no? Esto lo hace un director con grandes cuotas o grandes dosis de realismo en su filmografía. Entonces, el realismo como escuela artística es algo muy interesante. Se puede definir de la siguiente manera. Miren, este es Cuarón. Bien, el realismo no. El realismo es distinto. El realismo trata de temas que la tradición considera vulgar o carece de importancia. Primero que nada, intenta la representación objetiva, es decir, evita idealizaciones. Esto ya nos hace como rebeldes en contra de la belleza tradicional. Los temas cotidianos de esta escuela son muy interesantes. Es una representación de la realidad. Y esta escuela tiene una relación bien interesante con las clases trabajadoras, ¿no? Este tema es una crítica a la explotación, en donde el trabajador, el obrero y el campesino tienen un papel fundamental, una función estética fundamental, que es una predicción, una premonición de las revoluciones sociales que vendrían más adelante en el siglo XX. Dice que el trabajador, que el obrero, que el campesino, que la trabajadora de la panadería, que el jornalero que se la pasa horas y horas en el campo también son sujetos de esta belleza, ¿no? Y va rastreando la posibilidad de enfrentarse a un cambio en el paradigma de la belleza. Es decir, la gente común
vale estéticamente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, estos grandes representantes de la pintura que hablan ya no de dioses y tampoco hablan de, de grandes unidades de sentido, hablan de trabajadores, de gente común que se esfuerza y que lucha por la vida, ¿no? Entonces, este es un realismo que después se fugaría hacia diferentes áreas del conocimiento y el cine es aquel que primero refleja esta idea a niveles ya muy potentes. Recordemos a los hermanos Lumière filmando una fábrica, los trabajadores de una fábrica saliendo a la hora de la salida, y son trabajadores, es gente común, de carne y hueso, no son dioses, no son príncipes, no son emperadores, es aquel que está destinado a cambiar la historia. Y esto se va fugando al cine mexicano. También, antes de entrar al cine mexicano, recordemos a Chaplin, ¿no? Con el personaje famoso de Chaplin, que es un trabajador, que es un vagabundo, que es alguien del pueblo que exige su lugar estéticamente, ¿no? Acuérdense de aquel performance en la carrera de autos en donde exige ser filmado. Entonces, esto trasciende y transita por todo el cine mexicano, en la obra de Emilio Fernández, en la obra de Ismael Rodríguez, en la obra de Roberto Gabaldón, en la obra de Rogelio A. González, en la obra de Julio Bracho. Hay una reflexión sobre lo popular. Y generalmente este héroe popular está enfrentándose a opresores. Esto de alguna manera lo retoma Cuarón después de hacer un largo recorrido donde el cine mexicano se fracturó en muchas ocasiones, como en los 80s, que se empiezan a filmar una caricatura del pueblo con el cine de ficheras. Lo que hace Cuarón es muy interesante. Él representa esta generación que recupera el papel de lo popular como sitio de encuentro con la resistencia. Y esta es una muy, muy buena idea que Cuarón lanza al ruedo, ¿no? Entonces, tenemos esta primer línea de comunicación. Los personajes de Cuarón es la resistencia de las clases populares en un mundo que se asfixia. En este contexto, Cuarón también tiene otra característica. Cuarón busca en la figura femenina un refugio. Entonces, él privilegia a la figura femenina, a la mujer, y la entiende como se entendía antes a las vírgenes, ¿no? Recordemos las vírgenes del Apocalipsis, las vírgenes del Barroco, en donde ellas mismas eran el receptor de la maldad y esa maldad la recuperaban y la relanzaban como cuidado. Entonces, otra de las cosas que tenemos que observar del cine de Cuarón es que hay un tope, hay un tope como moral. La maldad avanza, se enquista en el mundo, avanza y parece que no tiene respuesta, y todo, cada avance de la trama, el mundo se vuelve más y más asfixiante, pero en un punto de la historia, esa maldad rebota en la figura de lo femenino, y la figura de lo femenino le regresa esa maldad convertida en cuidado. Si ustedes recuerdan el personaje de Gravity, si ustedes recuerdan el personaje principal de Roma, si ustedes recuerdan el personaje principal, Los hijos de los hombres, verán cómo esto se vuelve realidad. Entonces, clases populares, figura de la mujer, una maldad que es asfixiante, un piso moral que es representado por esta figura femenina, en donde Cuarón se regocija tomando de diferentes perspectivas el rostro, el cuerpo, la figura, el cuidado, cómo rebota esa maldad, y de pronto nos encontramos que estamos ante una oración. ¿No? Eso es así vería Cuarón a la figura femenina, ¿no? Aquella que puede tragar el veneno de la humanidad y regresarla como cuidado. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí hay que notar algunas cosas. Es la aparición de la maldad, la aparición de las clases populares como objetivo estético, y la figura de la mujer como receptora de la maldad que regresa al mundo como cuidado, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece la figura femenina, cuando ahí rebota el mal? ¿Qué pasa? La maldad, ¿en qué se convierte la maldad cuando pasa por el filtro de lo femenino? En esta ocasión va encarnado en una magnífica Dolores del Río.
Muy bien, entonces esta escena es maravillosa, es un universo en sí misma, ¿no? Plantea el director un universo cruel. Y esta es la palabra que a lo mejor va a acompañar también la filmografía de Cuarón. Estamos instalados en la crueldad, estamos instalados en lo demoledor, en lo arrasador. Parece no haber salida, parece un universo herméticamente cerrado y lo que hay adentro es un choque de fuerzas muy crueles, ¿no? Pero parece que también dice el director que la compasión encarnada en la figura femenina todavía es suficiente para cambiar el mundo. Suena muy dulce, pero está presente, aunque no suene dulce y cursi, ¿no? Está presente esa idea, es un choque de fuerzas en donde la compasión se hace un espacio en el mundo para hacer posible la aparición de la vida. Esto no es poco, esto convierte a Cuarón, esto convierte al director que acabamos de ver, que me parece que es John Ford, en un director optimista, que sin embargo no por ser optimista anula los contenidos de crueldad. Entonces vimos una tremenda actuación de Pedro Armendáriz, que es el actor principal, el que lleva las riendas de la escena. Como estas carcajadas homéricas, terribles, demoledoras, después de haber destruido al pueblo en busca del fugitivo que no apareció ahí, pero es Henry Fonda, y avanza destruyendo, ¿no? Pero cuando escucha la mirada del niño, cuando ve a esta mujer, que por cierto está ayudando al fugitivo, cuando la ve en su labor casi mística de protección, se rompen las resistencias y se cae, se baja del caballo y su rostro se cambia y se vuelve dulce y hay una posibilidad de empatía, hay una posibilidad de establecernos en el mundo como compañeros, como amigos, quizá como iguales, como una forma de establecernos en el mundo cuidándonos. Pero esto sale de la figura femenina. Ahora vamos a ver cómo lo reinterpreta Cuarón en la escena más bonita de Los hijos de los hombres, ¿no? How is she? I know it. Mobile! Fucking mobile! Stop! Ceasefire! Ceasefire!
Es un director muy inteligente, Cuarón. Va planteando sus ideas y las viste con muchísima pertinencia. Eh, para mí, aquí chocan dos corrientes artísticas que en apariencia están enfrentadas, como es el barroco español y, bueno, también mexicano, y el realismo, ¿no? Están enfrentadas, están en constante diálogo. Creo que se forma un intersticio estético bien interesante en la obra de Cuarón. Aparte, el tipo es un preciosista, tiene una mirada privilegiada al momento de componer sus obras maestras, pero sí noto eso, esa parte de arrastrar la tradición artística occidental para luego hacerla un cine actual. Eh, este, es impresionante cómo se puede trabajar con estos directores desde un presupuesto tanto antiguo como contemporáneo. Recordemos que Los hijos de los hombres es una, Children of Men es una película, una distopia, una película que está eh, ubicada en el futuro, en un futuro cercano, en donde ha cesado la procreación, ya no nacen niños nuevos, ¿no? Entonces la humanidad corre el riesgo de desaparecer y en ese momento se desata una guerra, se cae el piso moral, social, democrático, estético, lo que ustedes quieran, y ahí aparece la figura de una chica migrante, de una chica de las zonas menos privilegiadas del mundo, donde ha habido mucha muerte, mucha opresión, y ahí encuentra Cuarón su objetivo estético, ¿no? Lo relanza y va creando esta oración contemporánea. A mí me gustaría definir su obra de esta manera, ¿no? La obra de Cuarón como una oración contemporánea. Entonces, se hace reaparece el barroco, pero es reinventado a través de la contemporaneidad, reaparece el realismo francés reinventado a través de la pantalla y nos llega una reflexión sobre la compasión y también sobre la crueldad. Entonces, eso mismo encontramos en una cinta como Roma, en donde la protagonista también está obligada a enfrentarse a principios de maldad que quizá la superan, ¿no? Que parece siempre estar a punto de ahogarla. Fuerzas muy destructivas, la Operación Cóndor por toda Sudamérica, el aparato político mexicano en apariencia a favor del pueblo, pero después también reprimiendo las pocas oportunidades de las clases que no tienen acceso a una educación. Un México duro, un México rudo, México salvaje en muchas ocasiones, ¿no? Y esta mirada parece afectar profundamente las intenciones del director, pero él encuentra en su objetivo estético, en la protagonista de la película, encuentra también su oración. Y entonces nos va tratando de explicar lo que siente Cuarón sobre este país, con su modelo estético, ¿no? Con esta oración que se encarna. Está bien, ¿no? Sí. Tengo que ir al baño. Pero yo voy a terminar la película. Tengo que ir ahorita. No me tardo nada. ¿Quieres un helado? Valero entretenido, valero para el niño, para que ¿Qué? ¿Decepcionados?
¿Qué esperaba? ¿Que levitara o levantara un jet? Lo que están viendo es una proeza. No me creen, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentan? Pero con los ojos cerrados. Estamos solas. No importa lo que te digan. Siempre estamos solas. Bien, pues esta es la obra de un director que logra armonizar muchas visiones importantes de corrientes artísticas del pasado. Es un director que hace reflexiones profundas sobre la vida también, sobre la soledad, sobre la desesperación, sobre el fracaso social, sobre la falta de oportunidades, pero principalmente sobre la compasión. Este me parece que es el tema que le da vida a toda su obra. Luego también sería criticado por su aparente falta de contemporaneidad, es decir, que no nos deja relacionarnos a profundidad con el abismo, que no nos deja relacionarnos a profundidad con el vacío, porque la figura femenina de alguna manera es una respuesta que impone Cuarón al vacío social a través de lo que ya les platiqué, ¿no? El cuidado que sus personajes generalmente le proporcionan a la sociedad. Y bueno, este es Cuarón. Me parece que es una obra que se tiene que revisitar con cuidado, con cariño también. Es una obra que nos promete un placer estético, una reflexión profunda sobre la vida y que, como les digo, al final nos lleva a estar conscientes de que la sociedad puede ser tratada con crueldad, pero también hay una respuesta que se ofrece en la mirada de un director mexicano, que es la respuesta de la compasión ante el abismo que nos circunda. Muy bien, ese fue Cuarón. Muchísimas gracias.